Gracias a todos los que han decidido sembrar. Gracias por confiar en nosotros aportando cada mes. Ustedes hacen posible que sigamos ayudando. Muchas familias siguen necesitando nuestra ayuda. Por esta razón, en el Banco de Alimentos de Casa de Dios no nos detenemos. Sigamos ayudando al necesitado. Sigamos ayudando al prójimo, siguiendo el ejemplo de Jesús. El trabajo por el prójimo continúa. Bienestar Social de Casa de Dios, Betel. Hola Casa de Dios, mi casa y tu casa también. No estás aquí con nosotros presente en este lugar, pero el Padre está en tu casa, así que entrega tu devoción, tu corazón hoy para exaltar al Rey, porque Él quiere hacer presencia en casas. Y quiero esconderme donde nadie pueda ver, donde nadie pueda hoy tocar mi corazón roto. Y voy a ti y corro a tu encuentro, caigo en tus brazos, tú estás conmigo, mi Padre me ama. Y corro a tu encuentro, caigo en tus brazos, tú estás conmigo, mi Padre me ama. Quiero abrigarme en un solo lugar donde alguien pueda amar sin hablar. Y corro a ti, solo a ti. Y corro a tu encuentro y caigo en tus brazos, tú estás conmigo, mi Padre me ama. Corro a tu encuentro y caigo en tus brazos, tú estás conmigo, mi Padre me ama. No te soltaré nunca más, no. Siempre será mi casa tu corazón. Y hoy corro a ti, solo a ti. No te soltaré nunca más, no. Siempre será mi casa tu corazón. Y hoy corro a ti, solo a ti. Y no te soltaré nunca más, no. Siempre será mi casa tu corazón. Y hoy corro a ti, solo a ti. No te soltaré nunca más, no. Siempre será mi casa tu corazón. Y hoy corro a ti, solo a ti. Y estoy rodeado por los brazos del Padre, no tengo miedo, nada me falta. Y estoy rodeado por los brazos del Padre, no tengo miedo, nada me falta. Narra la Biblia
había un centurión que estaba buscando un milagro para su siervo. Él estaba enfermo, pero oyó que Jesús andaba en una ciudad, en Capernaum. No era el mismo lugar, pero este hombre provocó. Tenía la necesidad de un milagro para otra persona. Yo no sé si tú tengas una necesidad o necesitas un milagro para ti o para otro, pero tu fe te alcance para hacer lo que hizo este hombre. Él provocó que, aunque no estaban en lugares iguales, hizo que los tiempos coincidieran. La fe provocó y la fe provoca que la distancia no exista, que Jesús y la barrera de la fe pase aún los espacios, los lugares, los contextos, porque la fe puesta en Jesús, el mismo de ayer, de hoy y de siempre, está útil para todo aquel que cree, para todo aquel que pone su mirada en Jesús y cree en su nombre, que aunque hayan lugares diferentes, el mismo Dios de ayer y de paz va a provocar tu milagro. Así que toma un minuto más y entrega tu mejor alabanza. Levanta tus manos donde estás en casa, ahí en el lugar donde tú estás, en el lugar donde tú estás. Haz coincidir los tiempos, haz coincidir los tiempos, haz coincidir, haz que el cielo sea el mejor lugar para tu milagro. Estoy rodeado por los brazos del Padre. No tengo miedo, nada me falta. Estoy rodeado por los brazos del Padre. No tengo miedo, nada me falta. Gracias, Padre mío. Hola a todos, bendiciones. Preciosa la adoración que acabamos de escuchar por parte de la banda de la Iglesia Casa de Dios junto con el líder Víctor Quintero. Estoy más que nunca convencido de que cuando dos o tres se unen bajo una misma visión, bajo un mismo espíritu, ahí habita la presencia de Dios. En este momento quiero hablarles acerca de una historia que se encuentra en el libro de Génesis. No la voy a citar, usted la puede leer ahí donde se encuentra. De las tantas cosas que podríamos observar en esta historia, quiero mencionarles una en particular, y es el contraste que hay entre un dador alegre y agradecido y un dador mediocre y con una actitud incorrecta. Hablo de Caín y Abel. Por una parte tenemos a Abel, quien, sabiendo a quién se dirigía y conociendo quién es Dios, decidió voluntariamente dar una ofrenda que revelaba su actitud agradecida. Siendo pastor de ovejas, decidió darle la mejor oveja que tenía, porque entendió que si era para Dios, ese sacrificio valdría la pena. Esta es la actitud que todos deberíamos tener. Sin embargo, también tenemos la otra actitud, la que tuvo Caín. Él, cuando fue a llevar la ofrenda a Dios, no la llevó para agradarlo y tampoco lo hizo con una actitud correcta, por lo que demostró que tenía un concepto erróneo acerca de Dios. Así que cuando entregues tu ofrenda, recuerda que solo los que la dan conforme al espíritu que tuvo Abel son los que agradan a Dios. Porque cuando tú das con una actitud agradecida, dando conforme a lo que propuso tu corazón y no por tristeza ni por necesidad, eres bendecido, porque Dios ama al dador alegre. Y si bien es cierto que estamos en medio de una situación muy difícil, quiero agradecer a Dios por todos esos hombres y mujeres que no han menguado en sus ofrendas y en sus diezmos, porque han entendido que un ministerio no se mantiene sino por 4 fundamentos principales, que son la palabra revelada, la unción, la adoración y las finanzas.
Dios quiere bendecirte, no solo en el área material, sino también en el área espiritual. Y podemos comenzar a cumplir las expectativas de Dios cumpliendo el mandato de los diezmos y las ofrendas, porque es un mandato para que tú y los tuyos sean bendecidos. Permítame orar por ustedes en este momento. Señor, te doy gracias porque tú eres quien nos enseña a tener una actitud agradecida y a ser agradecidos contigo cada vez que recibimos una bendición de parte tuya. Te pido en este momento por cada una de esas personas que sin falta y con un corazón agradecido han cumplido con sus diezmos y sus ofrendas, conociendo quién eres tú y sabiendo que todo aquel que da no por necesidad y no con tristeza te agrada, y es un corazón como el corazón que tuvo Abel. Sé tú, Señor, bendiciendo a todas esas personas que han contribuido y han entendido que tú eres el que da y el mayor dador que podemos tener en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Y ahora quiero dejarles con ustedes a la pastora Jessica de Marín, mi madre, líder de la red de prejuveniles. Bendiciones, amada iglesia. Qué bueno poder encontrarnos a través de las redes sociales, esta manera en que podemos llegar hasta sus hogares y poder adorar y alabar a Dios por medio de la alabanza de su pueblo. Como dice la palabra del Señor, que Él envía allí bendición y vida eterna. Allí donde te encuentras, en tu casa, en tu habitación, tal vez estás en el carro conectado o tal vez estás con toda tu familia. Quiero invitarte que por favor puedas acompañarme en unos minutos de oración para pedir al Espíritu Santo que pueda preparar tu corazón y tu mente y recibir la palabra que Dios va a traer a tu vida por medio de mi persona, y sé que te va a edificar. Señor, te damos gracias. Gracias por permitirnos llegar a cada hogar, a cada familia, a cada hombre, mujer, niño, joven. Hoy, Espíritu Santo, toca a cada vida, sea que te conozcan o no. Ahora tú ministras sus emociones, tú ministras sus mentes. Y como dice tu palabra, Señor, que no vuelve a ti vacía, sino que produce el fruto por el cual ha sido enviada. Que esta palabra que hoy será impartida, Señor, transforme no solo, Señor, el corazón, sino la mente. Gracias te damos por tu fidelidad y por tu amor. Amén. Estando en este tiempo de cuarentena, meditando un poco acerca de todos los últimos acontecimientos, he meditado acerca de las falsas expectativas que las personas tienen a veces. Y me conseguí con el pasaje de Gálatas, capítulo 6, verso 7, donde el apóstol Pablo lo explica de una manera sencilla. Y él le enseña a los Gálatas de la siguiente manera, dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y cuando una persona está engañada, es porque no está aceptando la verdad. Una persona que se engaña es aquella que no acepta la verdad, que niega la verdad. Y es interesante porque Pablo lo que está enseñando es que esas personas que se engañan tienen una falsa expectativa, que tal vez piensan que si siembran maíz pueden esperar cosechar peras o melocotones. Y aquí Pablo usa el principio de la siembra y la cosecha. Es interesante porque a veces pensamos que esto se cumple solo en la agricultura, pero es un principio espiritual. Todo lo que digas, todo lo que hables, cómo te conduzca, eso producirá un fruto que puede ser para vida eterna o puede ser para muerte. Un fruto que puede ser malo o puede ser bueno. Así que muchas personas tienen falsas expectativas porque su fundamento es equivocado.
Miremos un ejemplo o varios ejemplos, como esa persona que es iracunda, que se enoja, que en casa todo el tiempo está faltando el respeto y espera que los demás miembros de su familia le traten con respeto. Nadie que pueda maltratar a los demás puede recibir a cambio un buen trato. Así podemos ver también cómo aquellos hijos que son desobedientes a sus padres y piensan que Dios puede bendecirlos con la promesa de ese mandamiento: honra a padre y a madre y tendrás larga vida sobre esta tierra. Ningún hijo desobediente puede esperar que esta promesa se cumpla en su vida. O aquella persona que está saliendo con un yugo desigual y de pronto cree que porque él o ella lo trata de maravilla, chocolates, una buena comida, una salida aquí y allá, y no comparte la fe en Cristo, cuando estén en el matrimonio podrán compartir los principios de la palabra de Dios. Es una expectativa falsa. O la joven que está esperando un príncipe azul. Los príncipes azul solo existen en Disney. Y tienen una expectativa equivocada del matrimonio. Entonces piensan que o creen que pueden esperar de este mundo el hombre perfecto. Pues yo siempre les digo, no hay hombre perfecto. Todos tienen una patica que cojea. Así sea el más bello físicamente, siempre en su carácter va a tener un detalle. Así que si tú esperas casarte y tener un buen matrimonio, tiene que ser en la expectativa correcta del diseño de Dios. O vemos también cómo aquellos trabajadores que esperan que Dios bendiga la obra de sus manos cuando son flojos, negligentes, llegan tarde y son perezosos en su trabajo. No pueden esperar que Dios abra la ventana de los cielos una persona que simplemente no está trabajando como para el Señor y no para los hombres. Aquellas personas que están esperando su sanidad en su cuerpo. De pronto una persona diabética y él repite cada día diciendo el Isaías 53 y reclamando las promesas de Dios y reclamando las promesas en la cruz del Calvario cuando Cristo dijo: por sus llagas seríamos sanos. Pero en la noche come tarde, sigue tomando refresco. No puedes esperar la sanidad de Dios cuando no has entendido que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Falsas expectativas. Hay muchas falsas expectativas. Estudiantes que esperan sacar 20 cuando no han estudiado lo suficiente. Un novio o una novia que salen por allí de noche a solas y repetidas veces a solas y piensan que pueden tener autocontrol en sus deseos, en los deseos y pasiones de su carne. Es una falsa expectativa. Sabes que en algún momento caerás en fornicación. Aquellos que a veces están chateando ahorita con todo lo de las redes sociales, puedes conseguirte con otras personas, con de repente compañeros de trabajo que conociste o tal vez alguien en el extranjero y comienzas a chatear con esa persona, eres casado y de pronto la conversación se torna un poco de tono y piensas que bueno, simplemente es una conversación, no le estoy siendo infiel a mi esposo o a mi esposa. Es un fundamento equivocado, es una falsa expectativa. Gente que toma decisiones incorrectas quiere resultados correctos. Gente que esperan bendiciones, pero su conducta es incorrecta. Gente que esperan respuestas correctas, pero tienen peticiones equivocadas. Así podemos encontrarnos en la Biblia muchos personajes que en un momento de su vida tomaron decisiones incorrectas y tuvieron cosechas muy desagradables. Personas como David. A todos nos encantan los salmos de David. Y podemos ver allí el carácter de este gran hombre que se convirtió en rey de Israel. Venía de haber sido un pastor de ovejas y llegó a ser uno de los mejores reyes de Israel. Pero un momento en su vida cometió un gran error. Tal vez porque se encontraba en autoridad, tomó la mujer de su prójimo. Cuando él desagrada con esta conducta ante los ojos de Dios, entonces Dios envía al profeta Natán y a través de una representación o una parábola le hace saber a David que lo que hizo ha desagradado a Dios.
y comienza a contarle una historia. Como él fue pastor de ovejas, entonces lo llevó al escenario de un pastor que tenía muchas ovejas, pero se antojó de la oveja de su vecino, la tomó y la agarró para sí. Es allí donde a David se le abren sus ojos, se quita el velo y puede ver el gran error que ha cometido. Mintió, asesinó y no solo eso, sino que adulteró. La falsa expectativa del rey David, que tal vez pensó que por estar en autoridad, eso le daba el derecho de tomar una mujer que no era de él. Entonces Dios dice la sentencia al profeta Natán y le dice, dile a David que ahora la espada no se apartará de su casa. Y David vivió en guerras y en batallas toda su vida hasta su vejez, e inclusive llegó a ser atacado por uno de sus hijos. Otro personaje bíblico lo podemos ver con algunas falsas expectativas y es el sacerdote Elí. Un sacerdote que tenía 2 hijos. Y estos 2 hijos no estaban actuando conforme a la voluntad del Señor. Aunque servían y ministraban en el templo, el Señor le mandó advertir a este sacerdote que no estaba estorbando a sus hijos una primera vez y luego una segunda vez. Entonces, Elí escuchó la sentencia de Dios y la sentencia de Dios era la siguiente: que todos sus hijos varones no llegarían ni siquiera a la edad viril, que no permanecerían en el sacerdocio, porque simplemente el sacerdote Elí pudo haber asumido que porque sus hijos servían en el templo y eran levitas, estaban haciendo lo que a Dios le agradaba o Dios había perdonado sus pecados. Falsas expectativas son muy peligrosas. El rey Saúl, el primer rey de Israel, es instruido a acabar con todo un pueblo enemigo de Israel llamado Amalek. Y la instrucción fue que matara a todos en el pueblo. Tal vez la instrucción fue muy dura, tenía que matar hombres, mujeres, niños y todo lo que se encontrara allí. Pero Saúl, escuchando al pueblo que le decía, deja lo mejor del ganado para poder sacrificarlo en ofrenda al Señor, desobedece la instrucción del Señor y escucha la voz del pueblo. Cuando Samuel llega, el profeta Samuel, y le pregunta, ¿qué has hecho, Saúl? Has desobedecido la instrucción del Señor. Él se excusa bajo una falsa expectativa y le dice, un momento, yo dejé lo mejor del ganado, lo mejor de las ovejas para brindarla, para ofrecerla en sacrificio al Señor. Era una falsa expectativa. No era la adoración que Dios esperaba. Y es allí cuando Dios le dice a través del profeta Samuel, Saúl, has sido destituido de tu cargo, has sido destituido de tu reino. Y esto le pesó mucho a Samuel el profeta. La sentencia de Dios sobre la vida de estos hombres, porque tomaron decisiones incorrectas basadas en falsas expectativas. Es importante que nosotros entendamos que no podemos engañarnos a nosotros mismos pensando que si sembramos mal vamos a cosechar bien. Es un autoengaño. Es momento de revisar nuestras vidas como creyentes. Me he encontrado en esta temporada de cuarentena muchos creyentes que tuvieron falsas expectativas del evangelio, que han tenido falsas expectativas de lo que es servir al Señor, que han tenido falsas expectativas en el matrimonio o tal vez en su familia o en su trabajo, que han tenido falsas expectativas con los negocios o en las finanzas. Y esto ha llevado a mucha gente a tomar decisiones incorrectas. Es momento de revisar nuestras vidas, de examinarnos, de sentarnos por un momento y poder ver qué cosechas tenemos en cada área. Cosechas buenas o cosechas malas. Y esas cosechas que no fueron muy buenas, revisar cuál fue el fundamento que me llevó a tener ese producto. Es momento de que podamos tomar conciencia que Dios no puede ser burlado, que todo lo que nosotros sembremos en esta vida, en algún momento, en algún tiempo, lo vamos a cosechar. Hay tantas formas de autoengañarnos. Es muy fácil engañarnos cuando no tenemos como fundamento la verdad.
y la gente tiene su verdad relativa. Pero yo quiero decirte hoy que hay una sola verdad, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. La gente tiene muchos amores y podemos ver en la televisión y en muchas de las redes sociales que hablan del amor allá y el amor acá y el amor, pero no han entendido que hay un solo amor, hay un solo camino y hay una sola verdad, y ese es Jesucristo el Señor. La gente vive de muchas apariencias, pero sin fruto. Es como cuando Jesús pasaba por el camino y quería fruto de la higuera y solo tenía hojas, hojas y hojas. Un árbol lleno de hojas, hermoso. Pero cuando Jesús fue a revisar si el árbol tenía fruto, no tenía fruto. Porque es maravilloso vivir de apariencias, pero cuando en tu vida ves la cosecha que has tenido, ahí es donde te das cuenta si verdaderamente viviste un engaño o viviste en la verdad. A veces le echamos la culpa a Dios por muchas de nuestras desgracias o muchas de nuestras desilusiones, porque nuestras expectativas fueron falsas. No podemos esperar de Dios nada malo. Él es bueno, agradable y perfecto. Su naturaleza es siempre el bien, no el mal. Y quiero ilustrarlo de esta manera. Una persona que llega a una ferretería y pide 5 canillas, 200 gramos de jamón y 200 de queso, porque quiero hacer unos sándwiches. Y de pronto el muchacho o la muchacha en la ferretería le dice: señor, esta es una ferretería, aquí vendemos herramientas. Entonces esta persona llegó al lugar equivocado, pidiendo algo que no le podían dar. Nuestra relación con Dios muchas veces se torna de esta manera. Llegamos delante de Él con una expectativa incorrecta, esperando de recibir de Él algo que Él no puede dar, porque la expectativa está basada en nuestros deseos o nuestros anhelos o en nuestros engaños. Pero cuando buscamos la verdad, cuando nosotros fundamentamos nuestra expectativa en lo correcto, en lo verdadero, en lo genuino, en lo que es de Dios, entonces allí cambian los resultados. Jesús en Lucas capítulo 11 enseñó a sus discípulos por medio de una representación o una ilustración lo que es verdaderamente el amor de Dios. Y Él le decía a sus discípulos, lo voy a decir en versión contemporánea para que entendamos mejor, algo como esto: ningún padre, si su hijo le pide una cheeseburger, le da una piedra. Ningún padre que su hijo le pide un pollo Arturos, le da una cucaracha. Y ningún padre, si su pequeño le pide un cocosete, le da una araña. Pues si nosotros, siendo malos, le damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial le dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Escuche bien, cuánto más vuestro Padre Celestial le dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. El Espíritu de Dios que hizo los cielos y la tierra. El Espíritu de Dios que estuvo antes de la fundación del mundo. El Espíritu de Dios que mora y habita dentro de ti. El Espíritu de Dios en quien hay consolación, en quien hay fortaleza, quien es el que nos guía a toda verdad. ¿Cuántos están esperando de Dios con expectativa que ese Espíritu que ha prometido te guíe a toda verdad y supere todos esos deseos y esos anhelos de acuerdo a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta? Pero ¿cómo podemos poner nuestras expectativas en Dios? Lo primero es poner toda nuestra fe en Él, nuestra confianza en Él. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, que es necesario que creamos que Dios existe y que pongamos toda nuestra confianza en Él por encima de las circunstancias. Circunstancias de la vida, muchas: enfermedad, pérdida de un familiar, cuarentena, el COVID-19,
todas las malas noticias que podamos escuchar el día de hoy, muchas circunstancias, quedaste sin trabajo, quedaste sin empleo, cerraste tu negocio, pero hoy Dios te dice, basa tus expectativas por encima de las circunstancias, por encima de lo que tú piensas, porque sus pensamientos son más altos que los tuyos y sus caminos son mejores que los nuestros. Lo segundo es que no te conformes a este mundo, sino que ve encima de él, ve por encima de él. La palabra de Dios dice que renovemos nuestro entendimiento, el espíritu de nuestro entendimiento, que no nos conformemos al sistema de este mundo. Jesús no nos prometió un camino de rosas. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este sistema que tenemos hoy día, que a veces nos agobia con tantas cosas, Jesús le dijo, el príncipe de este mundo ha venido para robar, matar y destruir, pero el Hijo de Dios ha venido para darte vida y vida en abundancia. Esa es la expectativa que tú tienes que tener, que este sistema del mundo está por debajo del reino de los cielos, que el reino de los cielos gobierna el príncipe de paz, el rey de reyes y señor de señores. Lo tercero es que tu expectativa debe estar puesta en la palabra de Dios y no en las palabras de los hombres. Mucha gente está esperando por más de 20 años un cambio. El cambio comienza dentro de ti, cuando el Espíritu de Dios te usa para traer la justicia, para traer la paz, para impartir sanidad, para echar fuera demonios. Esa es la expectativa que tú tienes que tener, que las palabras de Dios son vida, que las palabras de Dios son poder, que esa palabra que hizo el cielo y la tierra, el verbo hecho carne, viva y mora dentro de ti, dentro de mí. Es hora que como hijos de Dios podamos manifestar lo que somos, no una apariencia de piedad, no algo aparente. Es momento que los hijos de Dios despierten en sus correctas expectativas y tomen la autoridad y tomen el lugar, haciendo cambios que se sientan en la sociedad. Lo último, lo cuarto, es que debemos poner nuestros ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Cuando Pedro decidió caminar en las aguas, que venía Jesús caminando por las aguas, hubo un momento en que iba con seguridad, pero dice que cuando los vientos comenzaron a soplar, él desvió su mirada y comenzó a hundirse. ¿Hasta cuándo vamos a seguir mirando hacia abajo las cosas de la tierra? Dice la palabra, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Aunque la tierra tiemble, no seremos conmovidos. Dice que Él nos pondrá en una roca muy alta. Aunque vengan las inundaciones, Él será la roca firme debajo de nuestros pies. Dice su palabra, aunque pases por el fuego, aunque pases por las aguas, no te anegarás. No te prometió librarte del fuego, no te prometió librarte de las aguas, te prometió estar contigo donde quiera que vayas. Esa es la expectativa que tienen que tener los hijos de Dios. Que dejemos la cobardía de no hablarle a la gente. Es tiempo de despertar y de anunciar las buenas nuevas de salvación. Es tiempo de generar una expectativa que rompa con los paradigmas, que rompa con los argumentos y la fortaleza que la gente tiene en su mente. Es tiempo que la iglesia despierte y se levante con autoridad, con un amor que cubre multitud de faltas. No con una actitud de condenación, pero sí con una expectativa de dar soluciones a los problemas. Expectativas incorrectas, falsas expectativas, son aquellas que tenemos cuando hemos abandonado nuestro llamado, cuando hemos abandonado la verdad de Cristo para abrazar nuestros propios deseos y autoengañarnos, y después queremos echarle la culpa a Dios. Es tiempo, es hora que reubiquemos nuestra posición como hijos de Dios.
Tantos ejemplos que encontramos en las Escrituras. Tantos hombres y mujeres que recibieron lo que pidieron porque la expectativa fue correcta. Vemos a María, la madre de Jesús, iniciando su ministerio. Oh, yo me la imagino a ella guardando en su corazón por 30 años. 30 años esta mujer esperando que Jesús el Mesías se revelara al pueblo. 30 años esperando. Pero un día, estando en una boda, ella dijo: hoy es el día que veré a Jesús, ya no como mi hijo, sino como el Mesías. Y ella generó una expectativa dentro de ella, porque era la persona más cercana al corazón de Jesús, porque lo tuvo por 9 meses en el vientre y 30 años en su casa. Y de pronto, cuando están en la boda, le dicen: María, se ha acabado el vino. Y ella dijo: lotería, lo tengo. Es el momento que el Hijo de Dios se manifieste. Y es allí cuando su expectativa, su correcta expectativa, generó en Jesús el poder de convertir el agua en vino. El mejor vino que había tomado toda Galilea. Y fue ese milagro que expandió la fama de Jesús en toda Galilea. Un milagro, porque alguien en la tierra tuvo la expectativa correcta. Es hora que tú, como hijo e hija de Dios, generes en Dios esa manifestación de su poder, no para tu gloria ni la mía, sino para que todo un pueblo, toda una familia llegue a los pies de Cristo. Vemos cómo aquella mujer, 12 años con flujo de sangre, y de pronto va entre la multitud con el riesgo de ser apedreada. Pero ella dijo: si tan solo tocara el borde de su manto, si tan solo tocara el borde de su manto. Eran 12 años de tener un flujo de sangre, pero ella dijo: yo alcanzo mi milagro, aunque sea tocando su borde, yo lo voy a alcanzar. Y cuando lo tocó en medio de la multitud, corriendo el riesgo de ser apedreada, dice que Jesús preguntó: ¿quién me ha tocado? Porque virtud salió de mí. La expectativa correcta, la fe correcta. Ella había escuchado que Jesús había sanado muchos enfermos y dijo: esta es mi hora. Ni siquiera quiso ver la cara del maestro, solo dijo: voy a tocar su manto. Y Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Pero la multitud toda lo tocaba. ¿Cuánta gente enferma estaba a su alrededor y no fue sana? Pero ella, con una correcta expectativa, lo tocó y fue sana de su azote de 12 años. A veces tenemos tantos argumentos, tanta religiosidad, queremos meter a Dios en un cuadrito, y si no se hace así es porque se tiene que hacer así. Ya vamos a soltar esas falsas expectativas. Dios quiere que lo hagas y lo recibas como Él quiere, no como tú quieres. Pero todo siempre será para su gloria. Todo siempre será para su gloria. ¿Recuerdan aquel leproso? Una persona inmunda, corriendo el riesgo también de que la gente lo apedreara y le gritara: ¡inmundo, inmundo! Y él se acercó a Jesús con tanto temor y le dijo: maestro, si quieres, puedes sanarme. Y Jesús le dijo: quiero, sé sano. Y al instante sanó. A él no le importó que la ley decía que ellos debían estar viviendo fuera de la ciudad. Él se basó en la correcta expectativa y aumentó su fe oyendo la fama del maestro, oyendo la fama de Jesús, que todo el mundo decía en Israel: este es el Mesías está sanando enfermos, sanando ciegos. Y él dijo: ha llegado la hora de mi sanidad, ha llegado la hora de mi salvación. Y Jesús le dijo: sé sano, ve y no peques más. Jairo, un principal de la sinagoga, deja su orgullo al lado
y se dice: voy a buscar al maestro para que mi hija sea sana. En el camino buscando a Jesús, ya al fin lo encuentra y le dice: maestro, vean a mi casa, que mi hija está enferma. Y el maestro le dice: está bien, vamos. Pero en el camino de pronto llegó el siervo y le dijo: ya no moleste más al maestro porque su hija ha muerto. Sus expectativas de pronto cayeron, porque la mala noticia era que su hija había muerto. De pronto las expectativas que él llevaba en el camino, de pronto se congeló totalmente y dijo: ¿ya qué? Está muerta, ¿qué puede hacer el maestro? Pero sabemos que Jesús es la resurrección y la vida, que a Él no lo retuvo la muerte, a Él no lo retuvo la tumba, no. Por eso es el evangelio que predicamos de esta fe, porque si Cristo no hubiese resucitado, vana fuera nuestra fe. Pero es nuestra principal doctrina, que aunque el cielo y la tierra pasen, nosotros tenemos una garantía en el cielo, que seremos resucitados juntamente con Él en su segunda venida. Entonces el maestro le dice a Jairo: calma, Jairo, tu hija no ha muerto, solo duerme, vamos. Y siguen caminando. Pero Jesús le dijo: no temas. Hoy Dios te dice: no temas. Aunque 1000 caigan de un lado y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. No temas. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No temas. Jesús es la resurrección y la vida. Nadie va al Padre, no hay otro camino. Él es el único, Él es el verdadero, Él es el verdadero fundamento. Llega Jesús a la casa y la niña está tendida y saca a todo el mundo de la habitación. Los saca. ¿Por qué los saca? Porque ninguno podía tener la expectativa correcta viendo a la niña muerta. Porque cuando todo a tu alrededor parece que está muerto, cuando todo a tu alrededor ha perdido la esperanza, cuando parece que ya nada resulta, entonces llega Jesús a tu vida y quita todo lo que está estorbando. Dile en este momento: quiero que quites todo lo que estorba de mi vida para recibir la vida, para recibir la resurrección. Y Jesús ve a la niña y le dice: Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña vuelve a su color. Toma un profundo respiro. El espíritu de vida que hizo todas las cosas entra en ella y la devuelve a los brazos de su padre. Me encanta este último ejemplo porque ministró mucho mi vida. Una prostituta llamada Rahab, la ramera. Le decían Rahab, la ramera. Llegan los espías de Israel a Jericó, una ciudad que iban a conquistar, la primera ciudad. Y estos espías llegan a Jericó y ella sabe que eran unos espías israelitas y toma la decisión de protegerlos en su casa. Y ellos estaban extrañados porque ella hizo eso. ¿Pero por qué? Y lo que dice la escritura es que ella le dice a los espías: es que yo he escuchado las grandes maravillas que su Dios ha hecho en Egipto. Rahab había escuchado todas las maravillas, como el Dios de Israel había libertado a todo un pueblo, 2 millones de personas cruzando un desierto, cruzando el Mar Rojo, cayendo maná y alumbrando su noche con una columna de fuego. Ella había oído todas estas historias y en ella generó una expectativa, generó una fe. Porque las cosas que están escritas en la palabra son para generar una expectativa dentro de ti, dentro de mí. Fueron escritas para nuestro testimonio.
Y ella le dijo: yo he escuchado todas estas cosas. Y todos los pueblos alrededor temen ahora por el Dios de Israel. Y su expectativa correcta hizo que ella y su familia fueran salvas de aquella conquista. Y no solo eso, sino que esta mujer, además prostituta, está en la genealogía de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. No nos sigamos engañando bajo falsas expectativas. Es hora de tener una fe genuina, inquebrantable. Es hora de levantarnos y despertar del sueño en que podemos estar dormidos. Y quiero pedirte en este momento, ya para cerrar, allí donde estás, cierra tus ojos. Si estás en tu casa, en tu habitación, si estás en el baño, tal vez puedas estar allí. De pronto pusiste el celular y pusiste la palabra. O de pronto estás en el carro, estás solo con tu familia. Pero hoy Dios quiere que tú te reubiques en las expectativas correctas y que comiences a hacer una auditoría de tu vida. Comiences a examinar dentro de ti aquellas cosechas que han sido incorrectas, que no han sido las mejores cosechas de tu vida. Y comienza a revisar a detalle qué fue lo que sembré para recibir esto. Y cuando tú comiences a revisarte internamente, examinarte, el Espíritu de Dios va a venir sobre ti y te va a decir: saca esta semilla. Vamos, saca esta semilla, no te conviene. No te autoengañes, Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Las expectativas correctas harán que el poder sobrenatural de Dios venga sobre ti, sobre tu casa. Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cree en todas sus promesas. Pon tus expectativas en el fundamento de la palabra de Dios. Y vas a ver cómo te va a ir bien. Con dificultades, con luchas, pero Dios te va a dar la victoria. Padre, en el nombre de Jesús, hoy yo oro por tu pueblo, por todo el que ha escuchado con fe. Dice tu palabra que es necesario poner fe en la palabra que se escucha, porque la fe viene por el oír. Y en este momento yo declaro que esta palabra el enemigo no la roba de los corazones. Que esta palabra comienza a fructificar y a producir en ellos el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que son despertados en un nuevo nivel de comunión contigo. Que todo velo, todo engaño, todo aquello que Satanás ha puesto delante de sus ojos para que ellos no vean la verdad, ahora en el nombre de Jesús se pudre. Todo velo en el nombre de Jesús. Que todo aquel que en este momento está siendo redarguido por su pecado, por una mala cosecha, Espíritu de Dios, consuela, restaura, perdona, levanta, que no se quede, Señor, en condenación, porque los que estamos en Cristo ya no somos condenados. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, ellos reordenan sus expectativas. Ellos se reubican como hijos de Dios y toman su posición como hijos de Dios. Ahora en el nombre de Jesús, todo argumento y todo lo que se levanta en contra de la mente de Cristo, todo espíritu incorrecto, todo espíritu que ha engañado sus corazones, tratando de decirles que ellos no sirven, que lo que hicieron no tiene perdón de Dios, ahora en el nombre de Jesús, tú los reubicas en la correcta expectativa, que aunque ellos hayan caído, que tú los esperas con los brazos abiertos, porque si verdaderamente, Señor, se han arrepentido, tú los puedes perdonar. Ahora en el nombre de Jesús, tú levantas y restauras los matrimonios, aquellos que se han separado por falsas expectativas y están esperando, Señor, que deciden si divorciarse o no. Ahora en el nombre de Jesús, tú le das la correcta expectativa del matrimonio, el diseño original, el que viene del cielo. Tú le hablas del pacto eterno, tú le hablas a sus corazones, Señor, que es hora
de unirse bajo una misma visión y un mismo propósito. Aquellos que están divagando con una falsa expectativa de que se encontrarán con una iglesia perfecta, ahora en el nombre de Jesús, todo espíritu de engaño que le susurra a sus oídos, en el nombre de Jesús, huye de delante de tus hijos, Señor, y los ubicas en una expectativa correcta. Señor, que tú estás perfeccionando a tu iglesia, que todavía no estamos perfectos, pero tú la estás perfeccionando, que tú vienes pronto y tu galardón contigo para darnos a cada uno conforme a nuestra obra, que ellos están puestos aquí en esta iglesia donde tú los sembraste para hacer tu obra y establecer tu reino. Señor, aquellos jóvenes que están caminando bajo por fornicación, o aquellos matrimonios que están caminando bajo adulterio, toda falsa expectativa de infidelidad, en el nombre de Jesús, tú los exhortas, tú los reprendes para vida eterna, no para condenarlos, sino para salvarlos. En el nombre de Jesús te pedimos por los jóvenes, por los niños, Padre, tu protección sobre cada uno. Te pedimos por el liderazgo, en el nombre de Jesús. Señor, tú los confirmas en sus corazones a cada uno. Gracias te damos, Maestro. Gracias te damos porque tú eres fiel. Gracias te damos porque, Señor, en ti tenemos palabras de vida eterna. Bendito tu nombre, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Dios te bendiga, iglesia. Que la paz de Dios esté contigo. Y recuerda, no estás solo. Dios está contigo. Dios te bendiga, iglesia. Te esperamos la próxima semana con una palabra poderosa que seguirá edificando tu vida. Bendiciones.